8 de la mañana con 50 minutos y es un placer tener aquí en los estudios de Rivagente al ministro de Industria, Omar Paganini, para abordar diversos temas. Creo que el principal pasa por la situación del déficit hídrico y el impacto que está teniendo en este rubro que es la industria, pero hoy para hablar también sobre el hidrógeno verde, cómo está prosperando esto a nivel de nuestro país y otros tantos temas, ¿no? Está la situación del Portland también. Paganini, buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, muchos temas, intentaremos aprovechar este tiempo. Recién en la previa dialogábamos acerca del impacto que puede estar teniendo en la industria la falta de agua. ¿Qué información se tiene a nivel de la cartera? Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que aquellas agroindustrias, es decir, industrias que procesan producción primaria, están afectadas por la seca. En la medida que haya menos producción, por ejemplo, de soja, bueno, las plantas que puedan necesitar eso tienen un tema. Lo mismo puede suceder con la carne. En general, la producción ganadera se ha visto afectada y se va a ver afectada más adelante, y lo mismo la leche. Por la seca, no tanto por el problema que tiene Montevideo ahora, que es un problema vinculado con el suministro de agua potable para la zona urbana, donde ahí también puede haber alguna industria que usa agua que necesita ciertos contenidos distintos de los que hoy puede tener por el exceso de sodio, y en ese sentido alguna industria ha tenido que hacer tratamientos adicionales. La más notoria es la refinería de ANCAP. Claro, que usaba muchos miles de litros por hora, por ejemplo, de agua. Usa mucha agua de OCE. Necesita enfriar. ANCAP, para enfriar sus procesos. El agua podría ser de otro origen. En el caso de la refinería está usando mucha agua de OCE, y en ese sentido tener que recurrir a mecanismos adicionales para eliminar la sal, por ejemplo, para evitar que haya corrosión en los procesos de enfriamiento en las cañerías, le obligó a comprarle a UTE una planta de osmosis inversa y a manejar alternativas de suministro de agua de otros caminos, que hoy tienen la situación funcionando, aunque la tienen funcionando con mayores costos, por supuesto. También han habido alguna planta frigorífica que se alimentaba directamente de OCE, que también ha tenido que parar un poco su suministro, y hay otras industrias, por ejemplo las de la bebida, que usan pozos propios. En los pozos propios no hay el problema de la salinidad, pero sí puede haber un problema de merma en la medida que la seca se siga manteniendo. Así que ahí estamos en observación. La Cámara de Industria nos ha presentado informes sobre cómo avanza y qué medidas tienen que tomar las empresas. Eso lo iba a comentar. En la última reunión que tuvieron con la Cámara de Industria se había mencionado, sobre todo para esas empresas, esas industrias que sí estaban usando el agua corriente, si se estableció algún tipo de plan especial, si se tomó alguna medida especial para colaborar puntualmente con esas, o todavía se está en expectativa de ver cómo sigue el tema. Efectivamente, lo que sucede con la industria es que la mayor parte de las empresas usan y buscan pozos propios. ¿Por qué es esto? Porque, en primer lugar, para muchas no se necesita agua potable, digamos, potabilizada, pueden hacer el tratamiento internamente. En segundo lugar, por un tema de costos. El agua de los pozos es un agua que no tiene costo para la empresa, después que hizo la inversión de hacer el pozo. El agua de OCE tiene un costo importante. Entonces, muchísimas industrias usan pozos propios. En la medida en que algunas dependen parcialmente de un suministro de OCE o completamente de un suministro de OCE, ahí se puede notar algunas necesidades de cambios, y han habido, por ejemplo, tercerizaciones, es decir, en empresas que le han contratado agua a un colega que tiene un pozo con mayor caudal. Han habido también algunas preocupaciones de parte de empresas de porte que requieren, por ejemplo, para producir bebida, eliminar la sal, y entonces han incorporado tratamientos adicionales. Pero el proceso está bastante bajo control y no hemos visto afectación de la producción en forma importante. Sí puede haber habido algún sobrecosto por mayor tratamiento. ¿Esto qué derivaciones puede tener a nivel de la economía del país, pensando en los recursos que pueden terminar volcando estas industrias si los costos son aún mayores? Bueno, el impacto mayor no es ese, sino el impacto mayor es la menor producción de las agroindustrias en la medida en que tengan menos materia prima para procesar, ¿verdad? Y ahí el sector cárnico, el sector lácteo, son los que pegan. Ya estamos viendo una caída de la faena y de la exportación de carne, que además tiene que ver con un tema del mercado chino, pero que no es la crisis hídrica. Pero la seca pega sobre todo de esa manera, no tanto por el incremento de costos internos de cada proceso, que puede ser un poco mayor, pero no es tan relevante. Alguna industria en particular, muy consumidora de agua, puede tener algún tema. Pero sobre todo estamos hablando aquí de que el impacto de la seca es el que pega en la economía del país.
de una manera muy fuerte este año y se han manejado a nivel del Ministerio de Ganadería cifras de miles de millones de dólares que son impactantes y son importantes. Paganini, respecto a estos avances en las obras, por ejemplo, del río San José, el presidente destacó el rol que está cumpliendo Brasil en ese sentido, ¿no? El diálogo que se está manteniendo a través de las cancillerías, de las embajadas y demás, y sobre todo el sector privado del vecino país. ¿Cómo lo ha visto el Ministerio de Industria también acompañando lo que es la situación de hoy? Bueno, como ustedes saben, el tema del agua está radicada en el Ministerio de Ambiente y en la OCE, que depende del Ministerio de Ambiente. Hay varios ministerios que quedan, ¿no? Nosotros acompañamos observando la situación, aportando en la medida que se puede, la Cancillería también, por supuesto, el Ministerio de Economía, pero digamos que la situación está monitoreándose en la situación que todos vemos y creemos que se va a ir normalizando. No puedo decir mucho más, la colaboración evidentemente es bienvenida siempre. Ministro, hablando acerca de otras de las temáticas que queremos abordar esta mañana, una de ellas es el tema del hidrógeno verde, que sabemos que el país está apostando por eso, pero a veces queda medio compleja la comprensión de bien qué es lo que se trata, qué puede aportar al país y cuáles son los pros y los contras. Bueno, lo más importante es tener claro que el mundo está en un camino de descarbonización, es decir, tratar de eliminar los combustibles fósiles en la matriz energética del mundo, porque los combustibles fósiles se los asocia con emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto con el cambio climático, que entre otras cosas produce este tipo de fenómeno de seca prolongada, media imprevista. Recuerdo que hace 100 años que el Uruguay no tenía una seca de invierno como la que estamos teniendo en la zona del sur. Entonces, dentro del proceso de descarbonización del mundo, hay distintos ataques o distintas soluciones para distintos problemas. En el caso del transporte urbano y el transporte individual o particular, se está yendo más hacia los vehículos de batería, pero en el caso de algunas aplicaciones especiales, por ejemplo, la aviación o, por ejemplo, el transporte marítimo, que impactan muchísimo en las emisiones globales, aunque sean mucho menos vehículos, digamos, hay que recurrir a lo que se llama los combustibles verdes o combustibles alternativos. Y en los combustibles verdes de lo que se trata es de producir de otra manera un combustible idéntico al combustible que usan los aviones o un diésel idéntico. ¿Y cómo se hace eso? Hay muchas formas, pero una de las maneras que en Uruguay están apareciendo proyectos es combinar CO2 que se captura de emisiones que hay con hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es hidrógeno que se produce mediante la vieja y querida electrólisis, es decir, descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. Y se usa electricidad para eso, y si la electricidad es renovable, es decir, que no usa combustibles fósiles para ser generada, entonces es hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde con el CO2 producen varios productos químicos, el metanol verde, puede ser incluso combustible de aviación verde, que es un querosén, diésel verde, gasolina verde. Lo que nosotros vemos que Uruguay tiene una combinación de mucha energía renovable en el norte, sol y viento, y también CO2 de origen biogénico, se llama, o sea, que tiene que ver con la forestación o con la agricultura. Eso es algo que ya está, digamos, y que se aprovecharía. Está todo ahí y se puede aprovechar y transformarlo en una nueva línea de producción del país, que es estos combustibles verdes. En particular, el proyecto que anunciamos en Paysandú es eso, es una planta para producir, una planta química grande, importante, para producir combustible verde con destino a estos mercados que están exigiendo combustibles que no son de ¿Eso es con un privado? Es una empresa privada, HIF, que combina capitales norteamericanos y chilenos. La que fue seleccionada por Alur, porque Alur justamente tiene este CO2 que le sobra, que hoy lo emite a la atmósfera, captar eso, combinarlo con hidrógeno verde y hacer un combustible verde, en este caso se trataría de gasolina verde, con destino a la exportación. Uno de los socios del proyecto es Porsche. ¿No se usaría aquí en nuestro país? No, se podría usar en nuestro país. En principio los combustibles estos son mucho más caros al comienzo, pero hay mercados que están dispuestos a pagar eso porque justamente o tienen impuestos si es de origen fósil y no lo tienen si es de origen verde, o porque hay consumidores que quieren ser más verdes. En el caso de este proyecto vemos a la empresa alemana Porsche de socia, que lo que quiere es tener una gasolina para sus vehículos, para hacerlo sustentable. Son de alta gama, ¿no? Claro, entonces ahí hay voluntad de pagar, digamos, de alguna manera. O sea que, para tener una idea, ¿qué porcentaje produciría esa planta? Por ejemplo, si hablamos de la cantidad de aviones que salen en Uruguay en un mes, ¿cuántos de ellos podrían esa planta usar? podría producir la cuarta parte de la gasolina que hoy se consume en Uruguay. La cuarta parte. Pero significaría una inversión importante para el país. Es una inversión y muy importante, de cerca de 2.000 millones de dólares, y además un nivel de actividad y de exportaciones también muy importante para el país,
que de alguna manera agrega a nuestra cartera de exportaciones y por lo tanto implica divisas, implica inversión, implica empleo y sobre todo dinamiza además una ciudad, que es la ciudad de Paysandú, que queremos que tenga más actividad industrial porque todos saben que es una ciudad con vocación industrial de muchos años que ha venido mermando su parte industrial y que está muy bueno que se pueda revitalizar. Todo esto tengo que decirlo en un contexto de que el país se está aportando fuerte a que estas cosas pasen en otros lados también, que haya otros proyectos. Hay un proyecto en Tambores, en Tacuarembó, que está muy avanzado también, un poco más pequeño que este de Paysandú. Hay un proyecto piloto, que es así, un piloto que es pequeño, que es como para probar, que sea así. Se seleccionó para la zona de Paso de los Toros y Pueblo Centenario. Y el Uruguay, ¿por qué está haciendo todo esto? Porque en el mundo hay avidez de este nuevo desarrollo de combustibles verdes y de hidrógeno verde para sustituir a los fósiles. Y después de un trabajo de promoción, sobre todo en Europa, que hemos hecho, es que están viniendo estos proyectos que nosotros lo vemos con muy buenos ojos para que en mediano plazo se transformen en un rubro de exportaciones para el país. ¿Por qué digo mediano plazo? Porque todos estos proyectos son proyectos que demoran tiempo en salir, en terminar de construirse. 1 año para los permisos, 3 años para construirse, es más o menos el marco de lo de Paysandú, así que lo vamos a estar viendo dentro de 4 o 5 años. A la próxima administración seguramente podría quedar pronto. 4.000 millones de dólares es la inversión, usted mencionó 2.000. Son 2.000 en la planta de producción química y 2.000 más de energía renovable que hay que administrarle para producir el hidrógeno. Estamos lejanos entonces a nosotros mismos poder utilizar este tipo de combustible. Bueno, no tanto, porque en la medida que estas cosas avanzan, los costos van bajando, las economías de escala que hace el mundo se va viendo y ahí vamos a empezar a tener también un uso propio de un combustible autóctono que dentro del contexto... ¿Los vehículos de hoy no están preparados para usar este tipo de combustible? Sí, lo que se va a producir en Paysandú es gasolina, igual que la gasolina común. Exactamente igual. Sí. Hay otro proceso posible para producir combustible de aviación, que también es igual que el Jet A1, y de ese repertorio la empresa va a ir decidiendo, porque es un proceso químico que tiene varias salidas posibles. Finalmente también se puede vender una cosa que se llama metanol verde, que es el precursor de todo esto. O sea, es la primera etapa de la producción y el metanol verde puede ir para buques. Alur, ¿no? Todo esto es Alur, asociándose con una empresa que se le va a instalar al lado, que es la que hace la inversión y el proceso químico, pero toma este desperdicio, entre comillas, que hoy tiene Alur, que es un CO2 que se larga a la atmósfera, que es de origen biogénico. Esto es importante para que nos certifiquen ese combustible como verde. ¿Qué quiere decir biogénico? Que es combustible, es CO2 que viene de la producción biológica, no viene del subsuelo de extraer petróleo. ¿Esto podría ser comparable a aquel cambio de matriz energética que tuvo el país con las energías renovables, el parque eólico? Salvando las diferencias, ¿podría ser como una nueva etapa en ese sentido? Justamente es la segunda transformación energética, nosotros así le llamamos. La primera es necesaria para hacer ahora esta segunda, porque es en base a que hay energía renovable eléctrica, que se puede hacer hidrógeno y que se puede combinar con CO2. El mundo está avanzando en toda esta dinámica con bastante velocidad, pero también con etapas y negociaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que certifica la Unión Europea como combustible verde? Es un tema que está todavía por cerrarse. Con Alemania ya hicimos el acuerdo, ya estamos dentro de lo que se puede considerar un país productor de combustibles verdes. Estamos avanzando con la Unión Europea, el canciller Bustillo va a estar viajando por este tema dentro de poco, o sea, son temas que van a abrir mercados para el Uruguay y ¿Nos certifica, nos coloca en otro estatus con esta nueva producción? Nos abre un mercado y nos certifica el combustible ese como combustible verde, es decir, nos habilita Piensa a nivel a medioambiental, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el poder utilizar y evitar volver a emitir eso a la atmósfera, ¿no? Correcto, en la medida que uno transforma una emisión que tiene la atmósfera en un combustible y lo manda para un mercado donde sustituye fósiles, uno mejora su perfil de emisiones y eso va a ser también reconocido a nivel mundial. ¿Cuánto afecta o cómo es la utilización del agua para estos procesos industriales? Bueno, sobre eso hay que ser muy claro porque se ha generado un poco de preocupación. Estos procesos usan agua para hacer el hidrógeno, para el CO2 no usan agua, digamos, el agua lo toma de otro lado. Y son procesos industriales normales que no consumen agua en proporciones gigantescas. Y, por ejemplo, para darles un número, el proyecto grande de Paysandú usa 43 litros por segundo de agua del río Uruguay, pero el río Uruguay tiene 5 millones de litros por segundo. O sea, estamos hablando de menos del 0.01%, o sea, un número muy, muy pequeño de que pueda impactar en el río Uruguay.
el proyecto Tambor, que es un proyecto que ha tenido un poco más de polémica. Estamos hablando de un proyecto industrial normal, donde estamos hablando de que consume la mitad de lo que consume un frigorífico de cierto porte, digamos. O sea que no estamos hablando de proyectos que demanden excesivamente agua. Sí usan agua y usan agua para justamente poder producir el hidrógeno. Ministro, el proyecto, hablando de uso de agua, que también despertó polémica en los últimos días, es el de Google, la instalación de Google, que sí implicaba un consumo de agua bastante importante y justamente surgieron dudas, hubo algunos cambios por lo que tenemos entendido en cuanto al proyecto. ¿Cómo va ese tema? ¿Se va a instalar finalmente Google en Uruguay? ¿Cómo es el tema del uso del agua y de ese cambio que se habría dado en los últimos días, que uno no puede evitar relacionar con la situación que estamos viviendo con el agua potable? Sí, efectivamente el proyecto no está confirmado todavía. El proyecto inicial, original, que se había presentado, que es el que tú mencionás, fue retirado, no por el tema del agua, sino porque Google enlenteció sus decisiones de inversión en el mundo. Ustedes habrán leído que la industria tecnológica, Facebook, Google, etcétera, Microsoft han tenido que despedir lamentablemente a nivel mundial mucha gente después de las crisis del año pasado, cuando la situación macroeconómica de Estados Unidos aumentó la inflación y bajó el precio de las acciones de estas empresas. Y entonces Google enlenteció su política de inversiones y este proyecto lo retiró porque lo va a dimensionar más pequeño. Están trabajando en eso, con trabajo de ingeniería local importante, tenemos contacto con el proyecto, pero todavía no se ha presentado la alternativa, que va a ser también, por ser más pequeño, mucho menos consumidor de agua. ¿Eso impacta de alguna forma lo que eran las proyecciones en cuanto a crecimiento de Uruguay? Porque era un proyecto realmente muy grande. ¿Cambian algo las reglas de juego, las condiciones? No fuertemente. Todos los proyectos de cierto porte son valiosos para el país. Este es una obra, digamos, del orden de cientos de millones de dólares, 200 más o menos. Bueno, no son los 2.000 de Paysandú, digamos, pero es un proyecto importante para el país. Es una obra, bueno, en la medida que no la han confirmado nunca hasta ahora, nunca la pusimos en la cuenta de cuánto va a dar el crecimiento del país por esto, digamos. Pero es una obra como hay varias, no es la obra, no es UPM2, digamos, esta de Google. Igual, como ustedes comprenderán, al gobierno le interesa mucho que se defina, porque además en el tema de los data centers, hay una demanda en el sur de América que no está siendo bien satisfecha. En realidad casi todos nuestros datos están siendo almacenados en nubes en Estados Unidos. Hay una oportunidad para que se radiquen data centers en el sur. Hasta por un tema de posicionamiento del país como un destino. Y por un tema de posicionamiento del país, por un tema de un cable submarino que se puede usar, de un posicionamiento bueno en tecnología que tiene el Uruguay, poder tener a Google aquí, evidentemente potencia que eventualmente no solo venga a Google, sino que vengan también algunos otros que están viniendo, pero que eso se dinamice más, que al gobierno eso sí le importa mucho. ¿No hay una fecha entonces de comienzo de obras, digamos? No hay una decisión final de si lo van a hacer. Tienen el terreno, lo tienen comprado, tienen los trabajos de ingeniería. Tampoco si lo van a hacer. En desarrollo, pero la decisión final, ellos son muy prudentes para poder anunciarla, pero nosotros vemos que hay actividad, que hay trabajo, pero además ellos manejan un portafolio de inversiones mundiales y van decidiendo, ahora voy con este, ahora voy con este. ¿Hay un plazo? En este año va a estar la respuesta. Este año. Bien. Lo que nos dice la gente de Google es Uruguay sigue siendo uno de los proyectos que apostamos. La decisión de cuándo lo van a hacer puede cambiar. Ministro, ANCAP postergó la fecha del llamado a licitación por el negocio del Portland. ¿A qué se debe finalmente esta situación cuando la Federación ANCAP se ha estado movilizando, ha realizado medidas sindicales en ese sentido? No, la decisión de postergación tiene que ver con que en un proceso licitatorio como estos, los interesados potenciales normalmente pueden y tienen el recurso de pedir una prórroga. En este caso hay un interesado que ha hecho muchos planteos de información adicional y pidió para preparar su oferta más tiempo y se la dimos porque nos interesa que se presente, por supuesto. El otro contexto es un contexto más general. Nosotros entendemos que la solución del Portland, a partir de buscar un socio que pueda hacer las dos cosas que se necesitan para rescatar el negocio, que son invertir en desarrollar la parte productiva y invertir en desarrollar mercados regionales, necesitan un socio privado y lo estamos buscando. ¿Por qué es esto? Porque hay que recordar que ANCAP pierde dinero con el Portland en forma sistemática durante los últimos 20 años, acumula más de un cuarto de millón, de 250 millones de dólares, un cuarto de billón de dólares de pérdida, o sea, mucho dinero que se viene perdiendo y en este contexto todavía más. ¿Por qué? Porque ahora hay un volumen de mercado similar, pero hay dos competidores nuevos, uno grande que es Cielo Azul, que se instaló en 33, después está Simsa que tiene una parte del mercado más pequeña
Todo eso hace que lo que se llama la participación de mercado, el share, como dicen los empresarios, de ANCAP Portland ha disminuido. Los precios también han disminuido porque al haber más competencia bajan los precios y ANCAP tiene un proceso productivo más caro que los otros, con lo cual está perdiendo dinero porque ya está vendiendo por abajo de sus costos y está vendiendo cada vez menos. Entonces todo eso es un proceso que nosotros vemos, la única solución que hay es pensar en el mercado regional porque el mercado nacional está atendido y demás. Y eso es inevitable que se pueda y realizar para con eso un privado. tenemos un socio privado que además tenga llegada al norte argentino, al sur brasileño, según quien sea el privado, y pueda entonces poner en valor lo que tenemos, de valor del yacimiento de calizas, generando ganancia, generando riqueza y no extrayendo calizas para perder dinero, que en el fondo es destruir valor, destruir riqueza. Y ANCAP por sí mismo no podría llevar adelante ese negocio. Y para que ANCAP haga eso debería de regionalizar el Portland. Entendemos que no, además entendemos que la prioridad de ANCAP es hacer combustibles de la manera más eficiente posible para el mercado nacional, porque es el monopolio, es el mandato legal que tiene. Entonces esto es, de alguna manera, perder dinero en otro negocio que puede ser realizado perfectamente por afuera con inversiones privadas, más allá de que ANCAP va a ser socio del negocio y va a ganar en la medida que se gane por el nuevo emprendimiento. O sea que por ese lado es una pérdida transformarla en un aporte para ANCAP y de esa manera también sacarle una mochila que lleva hoy el precio del combustible. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar esto y cuando se pierde en un lado hay que reforzarlo en el otro para que el conjunto de la empresa no pierda dinero. Entonces nosotros estamos convencidos que este es el camino, después de 20 años de pérdidas, de que administraciones diversas buscaron soluciones que no encontraron, entendemos que es la forma de rescatar la división ANCAP Portland, asociarla con un privado. El sindicato entiende lo contrario. El sindicato entiende lo contrario, incluso hubo algunas medidas que fueron vistas como bastante mal vistas y que provocaron algunos impactos que preocuparon, que en el tema, por ejemplo, del combustible para los aviones se habló hasta de llegar a la esencialidad. ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Por qué también no se destraba una situación que, según ustedes lo plantean, es tan lógica y la única solución viable? Nosotros trabajamos con el sindicato entre 2020 y 2021, ANCAP trabajó nosotros en el sentido de administración y el diagnóstico, y ustedes lo pueden ver también con la gente, porque acá hay varios sindicatos involucrados, la Federación ANCAP, el ZUNCA, porque el ZUNCA es el responsable de todos los tercerizados. Ustedes preguntan y todos van a decir sí, la situación es de pérdida de participación de mercado, de pérdida de precio. No hay una solución sencilla y entonces nosotros creemos que esta es la razonable y la viable. Ellos buscan una solución muy diferente que en los libros, que nunca fue presentada en detalle, o sea que no tenemos una propuesta alternativa, que dicen, bueno, hay que montar el horno, hay que invertir 140 millones de dólares, hay que asegurar que el Estado le compre toda la producción. Soluciones que en el fondo lo único que hacen es hacer que entre todos soportemos un negocio que anda mal, cuando pensamos que el negocio puede andar bien y puede generar ganancia para el país y no necesidad de más recursos. Cuando uno dice el Estado tiene que comprar el Portland, lo que está diciendo es el Estado tiene que pagar el precio que sea para soportar un negocio de ANCAP. Entonces, la verdad que no nos parece un buen camino. Ahí tenemos una diferencia esencial con el sindicato. Ellos dicen hay que ir por este lado, nosotros decimos hay que ir por este otro. Y el gobierno está decidido, lo anunció y lo va a hacer. O sea que la licitación se va a realizar, ojalá haya interesados que sean evaluados positivamente, porque todo esto es un proceso donde al final tenemos que estar seguros que elegimos un buen asociado, entonces el proceso puede terminar bien, es lo que estamos esperando, puede no terminar bien, porque como todo proceso licitatorio uno tiene que tener un socio con el que haya mutuamente acuerdo de que vale la pena trabajar. Pero es el camino que nos parece mejor para todos. El otro camino no nos parece viable y nos parece que es pedirle al contribuyente que siga poniendo dinero para arreglar un problema que en realidad se puede arreglar mucho mejor con inversión privada. En esto no estamos de acuerdo. El sindicato ha generado una serie de medidas en todo ANCAP que tienen que ver con el objetivo de la defensa del cemento en ANCAP, que nosotros vemos que distorsionan muchas cosas. La semana pasada tuvimos el riesgo de que se suspendieran vuelos en el aeropuerto de Carrasco porque no estaban entregando combustible Z1 a determinados, hasta un cierto nivel. Dijeron, voy a entregar tanto, y era mucho menos que lo que se consume. Entonces se iban bajando los stocks en Carrasco y veíamos que para el sábado no iba a haber stock. Después agregaron una adicional, que es, además no le vamos a dar más que tanto a las distribuidoras privadas del aeropuerto. Bueno, todas medidas que distorsionan mucho
el servicio. Después, en cierto momento, hubo una marcha atrás de parte del Ellos dicen sindicato que por porque se puso sobre la mesa la esencialidad. Bueno, nosotros no la pusimos. ¿El Ministerio de Trabajo sí? No, no me consta. Ministro, Pero bueno, hubo una marcha atrás ahí, pero hay una serie de medidas más. Hubo un petrolero parado en la boya de José Ignacio varios días sin descargarse, porque hay medidas que se llaman atípicas. ¿Qué consideran medidas atípicas? No es un paro, no es una ocupación, no es una huelga, es voy a trabajar, pero determinadas cosas no las hago. Y entonces determinadas cosas precisan hacerse para poder seguir. Bueno, por ejemplo, tengo que firmar en la refinería una orden de trabajo para con un contratista tercerizado. No la firmo, yo estoy trabajando, no me descuentan el día, no pasa nada, pero el contratista no puede entrar a hacer el trabajo de mantenimiento. Entonces se enlentece el trabajo de mantenimiento. Tengo que hacer horas extras, no las hago, no puedo cargar el petrolero. Esa es la situación que estamos de conflictividad, yo diría de baja intensidad, pero en toda ANCAP, que no nos parece lo mejor. Han habido muchas negociaciones a nivel del Ministerio de Trabajo con la Federación ANCAP. Hace 2 semanas se habían retirado de la mesa los de la Federación ANCAP de negociación. El tema está tenso. Ahora, en lo que es de fondo, que es si vamos o no vamos a ir avanzando con la licitación de ANCAP, nosotros vamos a avanzar, del Portland. Vamos a avanzar. Si ese es el tema de fondo, el gobierno tiene una política y le tiene que poder llevar adelante. Después hay muchos otros temas más internos de ANCAP, de determinadas valoraciones, determinados problemas específicos en cada uno de los sectores, que son reivindicaciones puntuales, que son las que se estaban negociando en el Ministerio de Trabajo. Creo yo que son fáciles de acordar. Pero si todo va a terminar siendo cemento sí, cemento no, tenemos un problema. Bien, Paganini, entonces la licitación se posterga del 19 de julio a las 14 horas para el 12 de septiembre a la misma hora. Correcto. Bien. Le quiero consultar sobre Gas Sayago, ya para ir cerrando un poco esta entrevista. ¿Cómo no? La jueza Mainar archivó la causa de irregularidades que se venía investigando a pedido del fiscal Luis Pacheco. El gobierno está intentando, la coalición, liquidar Gas Sayago, que sigue generando pérdidas del entorno de los 156 millones de dólares hasta el momento. ¿En qué situación está? ¿Había, o por lo menos existía la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley para la liquidación? ¿En qué se está? Bueno, en primer lugar, las pérdidas totales son 213 millones de dólares más otros posibles 30 y pico, 256, de los cuales 100 se cubrieron con la multa que se le cobró a la empresa que en su momento se le había adjudicado y se retiró. O sea que para el Estado son 156 millones, pero se siguen acumulando pérdidas todos los meses porque tener la empresa abierta ya genera pérdidas de tener un predio donde hay material que hay que pagarle a la ANP, tener un patrimonio que es el gas, el caño que está enterrado, que no sirve para mucho, pero tiene un valor y hay que pagar impuesto al patrimonio. Y así sucesivamente lo que sucede es que la empresa está gastando dinero todos los meses del orden de 150.000 dólares. Entonces lo que nosotros hicimos fue mandar un proyecto de ley del Parlamento que liquida la empresa, que las deudas que hay pendientes y los riesgos de juicios pendientes, que son bastantes, los absorben sus accionistas, es decir, UTE y ANCAP, pero se deja de tener esta sangría de todos los meses tener costos. Y terminamos un episodio que fue, yo diría, nefasto para el país, y que además fue objeto de una comisión investigadora, y sobre eso lo que tengo que decir es que el fiscal Pacheco en su dictamen de archivo no encuentra motivos criminales, pero encuentra muchas irregularidades. Encuentra irregularidades de gestión, irregularidades de toma de decisiones equivocadas, irregularidades de falta de previsión, de falta de planificación. Está todo escrito en su dictamen, vale la pena leerlo. Muy mala administración. Lo que él dice es, no me consta que aquí haya habido intención, haya habido dolo, haya habido un delito, pero sí hay muy mala administración. Así que nosotros en ese sentido creo que teníamos razón. Fue muy mal manejado este proyecto, se tomaron muy malas decisiones. Cuando en el 2016 se retira el contratista, igual se intenta seguir y se sigue gastando hasta el 2019 en un proyecto que no era viable. Fuimos con la presidenta de UTE y el presidente de ANCAP, vicepresidente de ANCAP al Parlamento y explicamos todo esto. Se hizo la denuncia para ver si no había irregularidades, se concluyó esto. Bueno, ahora hay que liquidar este episodio nefasto para el país y todavía van a quedar cosas pendientes como sacar los pilotes del río, que está evaluado en cerca de 6 millones de dólares. Muy bien, Paganini, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes.